Bueno, comenzamos con la unidad 4, que si bien es la anteúltima en el programa, para nosotros va a ser la última unidad, ya que va a englobar todo lo que fuimos viendo a lo largo de la materia. Una de estas partes, el punto 2, el de misión, visión, ya ustedes lo vieron desarrollado en la primera parte de la unidad número 5, que es la primera que desarrollamos en este curso. Como siempre, trabajamos con la bibliografía referida al material que nosotros le elaboramos. Vamos a trabajar con parte de la unidad 5, que es donde tenemos las definiciones de misión, visión y planeamiento estratégico, y trabajamos con una bibliografía que tiene un compilado de uno de los libros que les recomiendo para tener en biblioteca, al que le interesa tener material bibliográfico original, que es el libro de Osvaldo Mosiaro, Presupuesto Integrado, que es el que mejor enfoca esta temática. Aunque el padre del presupuesto es Welch, quien también les dejamos en Unicen Virtual el libro completo en formato PDF. También Mosiaro lo van a encontrar resumido en uno de los capítulos del libro de Jiménez y sus colaboradores, Gestión y Costos. Habitualmente también trabajamos con lecturas de los congresos del IAPUCO. Bueno, vamos a utilizar una terminología que va a ser necesario definir algunos conceptos, ya que puede tener diferencias con respecto a lo que han aprendido en otras materias, porque han trabajado con otros autores. Nosotros vamos a partir siempre de la misión empresaria. La misión es la razón de ser, el por qué la empresa o una organización está. El paso siguiente sería el planteamiento de los objetivos enmarcados en esa misión, que son de largo plazo, lo que se pretende alcanzar en el largo plazo. Después tenemos que definir cómo vamos a hacer para alcanzar esos objetivos, que es la estrategia. Y mirando el corto plazo, ¿sí? Mirando un horizonte de un año, nosotros planteamos metas a alcanzar, las cuales nosotros necesitamos planificar. Esta planificación va a ser táctica, enmarcada dentro de la planificación estratégica, la cual vamos a tener que controlar con los resultados que se vayan obteniendo, realizando lo que nosotros llamamos retroalimentación. Si recordamos el proceso productivo y el objetivo empresario es el de maximizar su valor, creando valor, nosotros sabemos que en ese proceso de transformación de factores en resultados existe la gestión empresaria, y ahí es donde entra la planificación, obviamente el control y la evaluación. ¿Qué es un plan? En realidad un plan es una intención de hacer algo, ¿sí? Donde nosotros elaboramos una serie de acciones de manera de dirigirla o encauzarla. Ustedes tienen, por ejemplo, un plan de estudios donde se le va definiendo el conjunto de enseñanzas y prácticas que se necesitan para poder alcanzar un título, donde se les va dando las correlatividades y las condiciones para poder acceder a ese título. Planes hay muchos, está el plan económico, están planes de inversión, pero para que el plan sea llamado presupuesto es necesario que tenga de la mano un control. Si se planifica y no se controla, primero no sirve para nada, y segundo que no estaríamos hablando de presupuesto. Funciona como un verdadero GPS en la medida que se cumplan determinadas condiciones.
Hay tres niveles de planeamiento. Está el estratégico, que es el que ya vieron ustedes en el arranque de esta materia. Está el táctico, que es el que vamos a desarrollar nosotros aquí, y los planes operativos. Cada uno de ellos va asociado a un nivel dentro de la estructura de la empresa. El estratégico apunta a alcanzar los objetivos, el táctico apunta a la obtención de las metas y el operativo a las acciones que se prevén para poder alcanzar las metas en pos del objetivo de largo plazo. ¿Cuáles son las fases que nosotros vamos a realizar para poder planificar? Partiendo de lo que es la misión, habiendo definido los objetivos y cómo vamos a alcanzar esos objetivos a través de la estrategia, la empresa realiza una planificación estratégica. Sería subirnos arriba de un satélite y ver todo el panorama, no necesariamente detallado, a un plazo mayor de un año. No quiero hablar de 5, no quiero hablar de 10, porque ante los grandes cambios que tiene el mundo, el horizonte de largo plazo ya dejó de ser los famosos 10 que veíamos en los libros. Una vez que se planificó estratégicamente, supongamos que lo hacemos a 3 años en base a alcanzar un determinado objetivo con una estrategia definida, lo que se hace es, para cada uno de esos años, se planifica anualmente. Se parte de lo que nosotros llamamos diagnóstico, ¿sí? En el diagnóstico lo simplificaremos a través del FODA, analizaremos la cadena de valor y viendo en qué grado se satisface el cliente, si lo que sobre todo lo que estamos planificando es un servicio, temas que ya fuimos desarrollando a lo largo de la materia. Una vez que nosotros diagnosticamos, debemos definir las metas. Nosotros no podemos definir metas si no sabemos dónde estamos parados, ¿sí? Cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras oportunidades, qué debilidades tenemos, qué oportunidades tenemos, y a partir de ahí definimos metas, porque deben ser realistas. Una vez que definimos las metas, planificamos cómo vamos a hacer para alcanzar esas metas, hablando de presupuestación, porque vamos a incorporar, como ya les dije, el control. Esa presupuestación necesita de premisas, porque ahora vamos a ver que lo realiza toda la empresa y por lo tanto es necesario establecer de qué manera lo vamos a hacer, en qué planillas, con qué software, en qué tiempos. Una vez que esto va a tener un proceso, que ya lo vamos a ver, que es el de aprobación, lo ponemos en marcha y a partir de la puesta en marcha arranca el control de manera permanente. Ese control se hace a través de un sistema de información, no necesariamente contabilidad, porque no todas las empresas hacen contabilidad, pero sí todas tienen un sistema de información para poder identificar desvíos, favorables o no, y establecer sus causas y responsables. De esta manera vamos a realizar una evaluación que implica justificar por qué se han generado esas causas y a través de sus responsables, el que me va a generar medidas correctivas que pueden ir tanto como redefinir metas como plantear el cambio de una estrategia. Acuérdense que los cambios de estrategia no son automáticos. Sí me reacomodo para poder alcanzar una meta, pero no puedo cambiar de estrategia en el corto plazo. Hay un control mucho mayor que este control presupuestario, que es el control de gestión, que engloba todas estas fases que incluye al control presupuestario. ¿Cuál es el objetivo empresario? El objetivo empresario, más allá del lucro, que no es para todas las empresas, ya que también las ONG tienen un objetivo que no es lucrar y pueden planificar perfectamente, de hecho lo hacen. El objetivo es maximizar la riqueza de los propietarios, lo que en definitiva nosotros podemos decir que es crear valor. ¿Y cuándo se crea valor? Bueno, se crea valor cuando quedan satisfechos todos los integrantes de la organización, de esa cadena de valor que nosotros hablábamos en la unidad de estrategia.
el cliente satisfecho vuelve a comprar el producto, vuelve a hacer uso del servicio que había utilizado. El empleado que está satisfecho obviamente vende mejor, presta mejor el servicio y recibiría una retribución porque el propietario, ante la llegada del cliente o de nuevos clientes, generaría más rentabilidad y obviamente el proveedor también está satisfecho porque debe proveer de los insumos o de los factores productivos ante esta cadena de satisfacción de necesidades. ¿Qué es una meta? Y en realidad las metas son lo que yo quiero alcanzar, la zanahoria que quiero atrapar en el corto plazo. Pero tiene características muy especiales. En primer medida son reversibles. Si la meta mía era crecer en el mercado un 3%, ante la pandemia se me va a hacer imposible, entonces yo puedo revertirla y voy a tener que reinventar o voy a tener que establecer nuevas acciones para poder alcanzar esas nuevas metas. Tiene que tener un responsable porque el alcanzarla o no alcanzarla o el superarla también hay que definir por qué se han generado esos desvíos. Por lo tanto son verificables para poder hacer esta evaluación que recién les mencioné y tienen que ser realistas. Por eso necesitamos de un diagnóstico. Yo no hablo de cuantificación, hablo de verificación, porque no todas las metas son cuantificables. Si yo quiero que ustedes estén satisfechos a lo largo de este curso, yo no puedo medir solo por cuántos alcanzaron un 8, cuántos alcanzaron un 6 o cuántos alcanzaron un 4. Yo puedo medir la satisfacción o la empatía a través de otras maneras que para mí es una meta y la tengo que verificar. Entonces no necesariamente es cuantificación. Ahora vamos a ver qué es un presupuesto. En realidad un presupuesto es un plan de actividades anual de todas las actividades de la empresa que va a ser medido en términos monetarios, aunque siempre tiene su componente físico y que en definitiva, a lo que se llama propiamente dicho, son los estados proyectados, el económico, el financiero y el estado de situación patrimonial. En realidad podemos decir que es aquel que nos hace visible o traduce a nivel operativo el cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa en el largo plazo. Y para que sea exitoso, en realidad el presupuesto, se deben cumplir determinados requisitos o hay que tener determinadas condiciones. Y si ustedes me preguntan, ¿es fácil? Yo les tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque para hacer un presupuesto completo, de plan anual de actividades, se necesita un aptitud y conocimiento que significa compromiso. Yo tengo que estar comprometido con el plan que hemos diseñado y con las acciones que hemos establecido para poder alcanzar ese plan. Por lo tanto, tiene que haber condiciones particulares de la empresa y sobre todo en lo que son las pymes, donde hay roles que están fundidos porque alguien compra y vende, paga y atiende el proveedor o atiende los clientes y es necesario no solamente el organigrama formal, sino que informalmente tienen que estar bien establecidas las responsabilidades de cada integrante de la organización porque todos van a formar parte de su elaboración. Tiene que ser útil, no puede ser tan sofisticado que quien tenga que usarlo y hacer el control de manera permanente no lo entienda. Es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un software que es complicado, directamente lo subutilizamos o no lo utilizamos. Esto implica que como todos tienen que formar parte de la elaboración del presupuesto, tiene que haber un alto grado de participación e involucramiento, no solo de los niveles operativos, sino también de los niveles gerenciales y estratégicos. Por eso que tiene que ser impulsado de lo más alto de la organización. No sirve de nada que los niveles operativos estén muy comprometidos, pero que en realidad quienes tienen que tomar las decisiones más importantes no estén involucrados.
y por lo tanto abarcar todos los niveles y actividades de la empresa. ¿Por qué hablo de dinamismo? Porque en realidad el presupuesto es eso, es dinámico. Nosotros no nos sirve de nada hacer un planeamiento para poder alcanzar una meta en ese año, en ese periodo que nosotros estamos planificando, cuando están pasando una cantidad de cosas, tanto internas como externas, que nosotros no las tengamos en cuenta. Entonces va a haber una serie de variables que nos van a estar afectando el cumplimiento de las metas de manera positiva o negativa, y por lo tanto nosotros tenemos que dinamizarlo. Es lo mismo que una foto en un Photoshop. ¿Sí? La foto siempre es la misma, pero yo le puedo sacar el fondo, poner otro fondo, hacerlo con menos arrugas, con más arrugas, pero en realidad la foto es la misma. Eso significa que hay un plan anual calendario y un plan anual móvil. Por eso se llama PAC y PAM. Plan anual calendario, plan anual móvil. El plan anual móvil genera este dinamismo necesario para que esto sea exitoso. Vamos a ver cómo se elabora. El órgano estratégico o el órgano directivo es quien, en base a un diagnóstico que ustedes realizan, establecen las metas que van a ser alcanzadas durante ese periodo. Lo que era importante era la organización con la distribución de responsabilidades, porque cada una de estas áreas va a elaborar su presupuesto, que va a formar parte del presupuesto general, que lo va a elaborar el área de finanzas, en este caso a través del jefe de presupuesto, quien va a compilar toda esa información para elaborar los estados proyectados. Como esto tiene una secuencia, nosotros tenemos que determinar quién es, en este caso, que es una empresa que produce y vende artículos. No hablemos de una empresa del sector agropecuario que tiene otras características, o una monopolista que también tiene otras características. Arrancamos sabiendo cuánto vamos a vender para que producción establezca cuánto tiene que producir para absorber las ventas y tener un determinado nivel de stock. Por lo tanto, una vez que ventas elabora su presupuesto, le pasará la información a producción para que éste elabore su presupuesto. Esto implica que será necesario la calendarización, establecer los tiempos en los cuales ventas tiene para elaborar su presupuesto y enviarlo a producción, y producción a su vez a finanzas, quien tiene que ver cómo va a ser para cobrar estas ventas y pagar todos los insumos que necesita producción junto con otros factores productivos. Entonces, esta calendarización la elabora el jefe de presupuesto, pero lleva la firma del directorio para que todo esto pueda tener un circuito de cumplimiento obligatorio. Una vez que el jefe de presupuesto compila toda la información, elabora los estados contables. Y no es acá que el debe y el haber tiene que haber, o que los activos es igual a los pasivos más el patrimonio neto. Acá lo que nosotros tenemos que ver es que estos estados contables, que en realidad no va a ser uno, al menos van a ser tres, porque el presupuesto no es uno solo, el presupuesto son alternativas, y la alternativa significa que va a haber una hipótesis media, una pesimista y una optimista, que van a ser al menos tres las salidas presupuestarias que nosotros vamos a realizar para poder alcanzar ¿qué? Las metas. Entonces lo que yo tengo que hacer es un análisis preaprobación para poder corroborar que estas acciones que nosotros hemos planificado en realidad alcancen las metas. Si las acciones que se proyectaron no alcanzan estas metas, esto vuelve a las áreas para su próximo análisis y poder ser elevado al directorio
para que lo preapruebe, porque en definitiva la aprobación de un presupuesto lo hace el órgano legislativo máximo, que en el caso de ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, lo hará la asamblea. Lo mismo que un presupuesto público que lo hace el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante o las cámaras del Poder Legislativo en el presupuesto nacional. El sistema presupuestario lo vamos a llamar sistema presupuestario integral e integrador. ¿Por qué integral e integrador? Integral porque abarcaría todas las actividades de la empresa, de todas las áreas, y a integrador porque hay una causa-efecto. Cualquier movimiento de factores que nosotros hagamos en uno de los presupuestos tiene incidencia en el resto. Entonces, podemos decir que es un sistema con entradas, caja negra y salidas, caja negra o proceso, donde la entrada va a estar formada por datos de la estrategia, datos internos y datos del contexto. El proceso es todo lo que es el álgebra presupuestaria, todo lo que haya que hacer cálculo no forma parte de la entrada, sino que forma parte de este proceso para poder generar las salidas, que son los tres estados contables. Aunque el primero que se elabore va a ser el de resultados, va a ser el último que se cierre porque va a tener seguramente un efecto, ese efecto integrador de causa-efecto generado por el financiero hacia el estado de resultados. En ese proceso de transformación teníamos elementos de entrada y uno de los elementos de entrada son los datos del contexto. Los datos del contexto, además de los que habíamos visto como las 5 fuerzas de Porter, tenemos que agregarle otros que también los vimos en costos agropecuarios, como era el clima, también la demografía es fundamental, y cuando yo hablo de clientes potenciales me estoy refiriendo a aquellos consumidores que voy a fidelizar para transformar en clientes. Yo aquí estoy trabajando con variables no controlables, que no significa que no puedo tener ninguna injerencia sobre las mismas, pero que las tengo que conocer para poder prever, accionar sobre ellas. De la misma manera que tenía información del contexto, también tengo información interna. Y es una suerte de políticas, de productos, de cobros, de pagos, las depreciaciones, amortizaciones de deudas, qué servicios contraté, cuáles voy a contratar, cuál es el costo de internet, de la alarma, de la seguridad, mantenimiento. Fundamentalmente, bueno, componentes de costos. Si yo ya tengo elaborado un costo normalizado, un estándar, yo ya parto de esa información como dato. Si no lo tengo y lo tengo que elaborar, no formaría parte de mi información interna, sino que estaría dentro del proceso o de la caja negra. Sí formaría parte de la información los componentes físicos y componentes monetarios de cada uno de esos factores productivos. Fundamentalmente la capacidad de planta, que es la que venimos trabajando a lo largo de toda esta materia, porque va a ser el condicionante para definir el nivel de actividad dentro del cual voy a empezar a trabajar con los componentes físicos. La información de la estrategia, no quiero redundar en lo que ya vimos en las primeras unidades, pero es fundamental saber si la empresa va a liderar costos, si va a diferenciar, si va a focalizar, o sea, va a buscar un sector de mercado, si customizará, es decir, si yo voy a hacer un producto a gusto del cliente, o camionetas blancas o camionetas rojas, o quesos al orégano o quesos al pimentón. Para estas estrategias que son las más modernas necesitamos un volumen flexible de producción que permita adecuar los procesos productivos a los gustos y necesidades de los clientes. Siempre acuérdense que todo gira alrededor de las competencias centrales que la empresa tenga.
¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir con el proceso presupuestario. Para eso lo que les pido es que trabajen con el material, que me sigan hasta acá, para poder a partir de ahora incursionar directamente en la caja negra y empezar a trabajar con los simuladores. Nos vemos en la próxima.